Ok, creamos el título, que será esto será un registro de usuario. Dentro del body creamos una etiqueta h3, que es un título en negrita solo para especificar el tamaño que nos interesa que tenga nuestra página. Que será registro de usuario. Vamos a centrarlo. Y cerramos la etiqueta de central para centrarlo. Ahora sí, agregamos el formulario. Para crear un formulario se utiliza la etiqueta form. De abrir y cerrar. En el form tiene dos atributos. Se especifica cuál será la acción y el método. O sea, con la acción nos referimos a qué lo va a procesar. La acción será otro archivo que lo llamaremos registro.php. Y será por el método post. Ok, dentro del formulario vamos a agregar una tabla para que todo se vea mucho mejor, mucho más organizado. Ok. Ahora sí, empezamos a especificar qué nos interesa ver dentro de nuestro documento. Por ejemplo, utilicemos la etiqueta tr para agregar una nueva fila. Un th para el título. Y un td para los elementos de la fila. Esta es la estructura principal de la tabla. El primer campo que vamos a almacenar es el nombre. Para eso vamos a utilizar la etiqueta input. Input, que especificamos el tipo, que será test en este caso. Y el nombre, que es la única forma que tenemos para capturarlo cuando estemos usando PHP. Apellido, cédula, sexo, que en vez de ser un input test vamos a usar para esto un select. Simplemente aquí cambiamos la etiqueta, escribimos select, la etiqueta del cierre del select, y aquí especificamos las diferentes opciones. M, option F.
El valor es para que cuando lo capturemos en la base de datos lleguen datos y no llegue vacío. Ok, seguimos. Lo siguiente que vamos a capturar es la fecha. Copiamos la etiqueta, cambiamos el campo, especificamos que será la fecha de nacimiento y no va a ser un select, va a ser un input. Así que borramos esta etiqueta completa y le agregamos de nuevo. Va a ser una etiqueta del tipo input type. Por suerte para la fecha tenemos un tipo específico que es tipo date, que nos permite seleccionar de forma automática lo que nos interesa almacenar y hace todo mucho más fácil. Continuamos. Después nos interesa almacenar el tipo de sangre. El tipo de sangre también va a ser un select con varios valores. Los diferentes tipos serían y aquí el nombre va a ser sexo para evitar confusiones. Valor A, valor B, voy a poner así para que sea mucho más fácil identificar dónde estamos trabajando, o sea, a qué parte nos estamos refiriendo. Entonces lo pueden poner de cualquier forma y el resultado será el mismo, pero yo por conveniencia propia lo hago así. Seguimos agregando los diferentes tipos de sangre. En total son 4: AB, AB y O. Me olvidaré del factor RH si es positivo o negativo. Tan solo pondré la opción AB y O como dije anteriormente. Ok, ya capturamos el tipo de sangre. Continuamos. Lo siguiente que debemos almacenar es la carrera. La carrera será un simple campo de texto porque hay muchísimas carreras. La persona tiene que ser capaz de especificar qué carrera posee. La universidad. Otra cosa muy importante, universidad. No estoy explicando porque lo que estamos haciendo es usar la misma etiqueta. Ahora sí, vamos a especificar también el estado. Para esto, si vamos a usar lo mismo anterior, vamos a usar un select que nos permite seleccionar estado. Es estado civil, no es lo que nos interesa saber. Eso sería si es soltero, casado, o viudo. Tan simple como es. Una V. Y eso es todo. Lo único que nos faltaría es especificar cuál será el color favorito. Y con eso ya habremos terminado.
de la parte del HTML, claro, todavía no se acaba. Ahora hay que hacer la parte del PHP donde se van a almacenar estos datos. Name, color. Guardamos y como nos interesa ver qué tal ha quedado, vamos a la carpeta donde almacenamos los datos y lo abrimos a ver qué tal nos quedó. Muy bonito, lo único que me interesaría que esto quede un poquito más centrado. Para eso usamos Align Center y tendremos el resultado deseado. Align Center. Ahora si guardamos, volvemos a recargamos la página y podremos ver la diferencia. Ahora todo está en el centro, como le interesará que está. Ya solo faltan los botones enviar y limpiar. Eso es lo que llamamos un submit para enviar y receive para recibir. Nos interesa que sean dos celdas común y corriente, no interesa que uno sea título ni nada por el estilo. Ahora agregamos la etiqueta input. Input type submit. Y le pondremos enviar. No usamos el atributo value en los demás porque si lo usáramos aparecería ese dato ya como predefinido, como si ya el usuario eso fue lo que escribió. Pero en este caso sí lo utilizamos porque nos interesa que el botón especifique para cuál es su función. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Ok. Y el reset, que es para limpiar lo que es los datos que se han introducido en el formulario. Vamos a ver si podemos usar un core span. Para unir la fila. Y guardamos y recargamos el navegador a ver los resultados. Ahora lo que debemos es crear la base de datos donde se va a almacenar esto. Para eso utilizaremos SAN. Para acceder a SAN eso es simple, lo único que tenemos que hacer es aquí ir al localhost. En el localhost buscamos phpMyAdmin y nueva. Creamos una nueva base de datos. La llamaremos registro. Buscamos aquí, vemos que se creó una base de datos registro y creamos una tabla. El nombre de la tabla será usuario. Y esta tabla va a contener todos los campos que nos interesa almacenar, como son el nombre. Vamos a ponerlo varchar de una longitud de 50. El apellido. Varchar también porque es un campo de texto y la misma longitud. La cédula. Un varchar. Pero la cédula aquí no pasan de 14 dígitos. Así que lo ponemos de 14. El sexo. Que usaremos un char de un dígito. Ya que solo va a capturar un campo que va a ser si es M o F. Que especifica para masculino o femenino. Ok, nos hace falta algunas menos 7 columnas. Va a ser la columna ID, que va a ser autoincrementable, autoincrement.
y también va a ser primary key. La fecha de nacimiento, que va a ser de tipo date. La sangre, que va a ser un char de 2 dígitos. La carrera, que va a ser bar chart de 20. La universidad, que va a ser igual un bar chart, digamos de 30. Hay nombres largos. El estado, de estado civil, que va a ser un char de 1 dígito. Y el color, que va a ser un bar chart, digamos que de 14. Ahora le damos a guardar. Ya nuestra tabla está creada. Ahora lo que vamos a hacer es crear la parte que va a procesar lo que estamos haciendo, o sea, la parte PHP. Nosotros especificamos que el formulario iba a ser procesado por un archivo llamado registro PHP, que aún no existe, así que vamos a guardar este archivo con el nombre de registro PHP y vamos a crearlo. Ok, punto PHP. Se llamaba registro .php y lo guardamos. Empezamos. Para crear un archivo .php, lo primero que tenemos que hacer es una etiqueta que especifique de qué estamos hablando, que se trata de PHP. Hay varias formas, pero esta es la más usual. Ya así la función va a reconocer que le estamos hablando es de PHP, no de ninguna otra cosa rara. Para la conexión a la base de datos vamos a necesitar 4 variables. Esas son el host, que en este caso es localhost. Todo en PHP termina por punto y coma. El usuario, que es el que está por default, es un root. Y la clave, contraseña o contraseña. Algo a tener en cuenta y muy importante es que todas las variables inician con signo de dinero. Si no lo tiene, nos lo reconocerá como una variable. Y el nombre de la base de datos, db, que va a ser igual a lo que acabamos de crear. El nombre de la base de datos es, vamos para verificar, se llama registro, la tabla usuario. Ok. Lo primero que hacemos es verificar si existe un campo, así que vamos a poner una condición. Is, si existe, por el método post, digamos, una de las variables que nosotros almacenamos, de las principales, es el nombre. Si existe el nombre por el método post, lo que va a hacer entre llaves, ¿qué hará? Simple, él va a almacenar todo eso dentro de una variable.
Por ejemplo, nombre va a ser igual, que fue lo que especificamos anteriormente. Asimismo, continuamos. El siguiente sería apellido. Es apellido. Y al final el punto y coma. Eso nunca puede faltar. El siguiente, cédula. No es necesario que se llamen igual que como están en el HTML, pero yo lo pongo así para que me sea más cómodo a la hora de hacer las consultas y los queries, de saber cuál captura quién. En fin, no es obligatorio, pero es recomendable. Select exception. Siguiente es la fecha de nacimiento. Usamos fecha de nacimiento. Vamos acá y lo verificamos. Perfecto. Continuamos. Después de la fecha de nacimiento sería el tipo de sangre. De sangre, que fue el que usamos en el HTML, y así sucesivamente. Universidad, después de universidad, estado y color. Ok, ya estamos almacenando los datos que van a introducir el usuario en una variable. Ahora, ¿qué haremos con esa variable? Lo primero que debemos hacer es verificar la conexión, si la conexión a la base de datos ya fue realizada y si se realizó de forma correcta. Eso es lo primero que debemos validar. Creamos una variable conexión. Que va a ser lo que nos va a permitir conectando a la base de datos. MySQL Connect. Le pasamos 3 parámetros: el host, el usuario y la contraseña. Y si hay problemas, que imprima problemas con la conexión. Ok, el siguiente paso después de conectar nuestra base de datos es seleccionar qué base de datos va a usar. Es simple: MySQL selectDB. Y ahí pasamos el nombre de la base de datos, que en este caso lo tenemos almacenado en una variable. Nuestro nombre es registro, coma, le pasamos también la variable conexión. Y decimos lo mismo: si hay problemas, imprimir, no se encuentra la base de datos.
Continuamos. Ya lo siguiente que resta es buscar el query que vamos a ejecutar. Eso lo vamos a almacenar en una variable, la llamaremos insertar. Insertar, que va a ser igual. Ok, muy importante, faltó aquí signo de pregunta para cerrar. Vamos a, si no se tiene mucho conocimiento de base de datos, lo que hace es lo siguiente: va aquí, entra a la tabla, elige SQL y le especifica lo que le interesa hacer. A mí me interesa hacer un insert, y aquí me dice el query de cómo tiene que hacerse ese insert. Lo copiamos, almacenamos en la variable que tenemos ya creada acá, y modificamos los values por lo que nos interesa a nosotros agregar a la base de datos. Por ejemplo, eliminamos el ID. Ok, modificamos los values por los valores que va a almacenar cada uno. Por ejemplo, en la primera se va a almacenar el nombre, así que ponemos nombre. En la segunda se va a almacenar el apellido, lo mismo, apellido. Lo único que deben estar concatenadas por comillas simples, para especificar que es una variable y no el nombre que se le va a pasar. Sería el apellido. La cédula. Es muy importante recordar que las variables deben estar tal y como fueron escritas, para evitarse problemas. La variable, fecha de nacimiento, seguimos. Lo siguiente sería carrera. Seguimos. Después de la carrera, no, espérate, no, primero va la sangre, después la carrera. Así que cortamos aquí, especificamos la variable correcta, porque si se agregan en el orden incorrecto podríamos tener problemas graves. Ahora sí, aquí pegamos la carrera, seguimos. Después de carrera tenemos la universidad. Siguiente sería el estado, si está soltero, viudo y demás. Recuerden que es estado civil, no una dirección. Y por fin, y al final, el color. Otro detalle importante es que en PHP se puede concatenar tanto usando
la comilla doble como la comilla simple. Pero es recomendable usar la comilla simple si ya se tiene algo dentro con comilla doble. Para que no haya ningún problema. Ya lo siguiente sería nuestro MySQL query. MySQL query, que le pasamos el string que contiene el query que realizaremos, que en este caso sería insertar, coma, la conexión que creamos previamente, y al final cerrar. MySQL close. Para cerrar la conexión, le pasamos la conexión que nos interesa cerrar, que fue la que creamos. Ahora voy a poner un eco que va a contener un script. De tipo alert. Que nos dirá que registro correcto en caso de que no haya ningún error. Faltó algo muy importante. Si hay un error aquí por day, ¿qué va a hacer? Me va a imprimir el MySQL error. Guardamos y abrimos, pero desde el localhost para no tener problemas. Intentamos agregar el dato, join. Y probemos. Hay un error, así que debemos que revisar el query para descubrir dónde está el problema. Ok, verificamos para el error del query. Ya creo haberlo descubierto. Aquí falta un paréntesis. Guardamos y volvemos atrás. Le damos a enviar. Registro correcto. Vamos a la base de datos para verificar que los datos estén ahí. Entramos a la tabla, usuario, Joendy, Maldonado Rosario, ahí están los datos. Ha sido un placer, me despido, sigan mi canal y cuídense.